Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendré el inmensísimo placer de entrevistar a Jesús Maestro, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, sobre su último libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Creo que este título se ha escogido con mucha intención y que todas las palabras esconden un significado, y precisamente por eso voy a utilizar como hilo conductor el título del libro para estructurar esta entrevista. Entonces, en primer lugar, hablaremos sobre la filosofía, en segundo lugar, sobre la supervivencia y lo que significa y lo que implica una filosofía para sobrevivir, y en tercer lugar, sobre los peligros que nos acechan en el siglo XXI. Jesús, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias. No hay de qué. Quería empezar preguntándole, en relación con la filosofía, en relación con este primer bloque que he comentado, usted ya ha aclarado en diversas ocasiones que cuando utiliza el término filosofía en el título del libro, está utilizando la sexta acepción del término, según la RAE. Es decir, entiende la filosofía como una manera o como una forma de ver las cosas o de pensar. Y sin embargo, si entendemos la filosofía como una disciplina, usted se muestra bastante crítico con ella, y basta con leer el libro para constatarlo. Voy a leer simplemente algunos ejemplos para que quien todavía no lo haya leído pueda constatarlo. De la filosofía escribe que es un mito, un timo, una forma excéntrica de ejercer la sofística, una retórica para adolescentes, la chuche de los adolescentes o un pasatiempo de ignorantes. Y de los filósofos también escribe que todo filósofo piensa con la mente de un adolescente, o que hay muchas personas que nunca han estudiado filosofía y sin embargo organizan su vida mejor que muchos filósofos. Entonces me gustaría empezar preguntándole por qué se muestra tan duro y por qué desconfía tanto de la filosofía y de los filósofos en general. Bueno, ahí hay que aclarar algunas cuestiones que son las que efectivamente tienen que ver con la acepción de los términos, porque no podemos asumir que todas las filosofías son iguales, porque no lo son, ni podemos asumir que cuando se habla de filósofos, todos los filósofos son iguales, porque es que no lo son, realmente. Entonces, claro, la paradoja es, pero vamos a ver, ¿cómo escribe usted un libro hablando de filosofía en contra de la filosofía? Pues de la misma manera que se puede escribir un libro sobre la literatura hablando contra la literatura. Pero claro, el término literatura, como el término filosofía, como el término música, tiene muchas acepciones. Música es el rock y música es el concierto número 2 para piano y orquesta de Chopin. Y son músicas diferentes. Música también es el reggaetón. Entonces, claro, todas estas cuestiones requieren contextualizaciones y explicaciones que son pues muy precisas. La filosofía como disciplina es algo que se puede utilizar en muchos contextos y con consecuencias enormemente diferentes. Pero, evidentemente, pensemos, por ejemplo, en una filosofía concreta, la filosofía de Platón. La filosofía de Platón nace, entre otros objetivos, con el de quitar la literatura del Estado, que entonces no se llamaba literatura, se llamaba poética, porque se basaba en las artes del poiein, del construir con palabras. Y claro, evidentemente esa es una declaración patibularia, de exterminio respecto a la literatura. Y la literatura y la filosofía tienen en común muchas más cosas de las que algunas filosofías han querido ver y de las que algunas literaturas han querido evitar, ¿no? En este sentido se puede hablar muy ampliamente de esto. Pero si todos somos de alguna manera literatos, porque usamos palabras que utiliza la literatura, y todos somos de alguna manera filósofos, porque relacionamos ideas, sistemática o asistemáticamente, de un modo u otro, ideas racionales o irracionales, a partir de los conocimientos de los que disponemos, pues evidentemente hay muchas personas que utilizan la filosofía para engañar a los demás, como también utilizan la literatura para engañar a los demás. Entonces, claro, cuando se utiliza cualquier actividad humana para engañar al prójimo, se hace un uso sofista de esa actividad humana, sea la filosofía o sea la literatura. Entonces, en una época como la nuestra, como el siglo XXI, donde recibimos constantemente tantos mensajes destinados básicamente, si no a falsificar la realidad, a falsificar interpretaciones sobre la realidad, podríamos decir incluso que la publicidad
que tiene mucha filosofía consigo misma. Si lo examinamos con atención, detrás de cualquier afirmación está un planteamiento filosófico. Claro, la publicidad es por sí misma un discurso muy engañoso, pero en la propia publicidad coinciden la retórica, que es uno de los componentes fundamentales de la literatura, y la sofística, que también es uno de los componentes fundamentales de la filosofía, porque Platón puede llegar a ser tan sofista como Gorgias en sus argumentaciones, en definitiva. Entonces, resulta realmente muy difícil en ocasiones dirimir el uso que se hace de la sofística, de la filosofía o de la literatura, porque son disciplinas que están muy estrechamente relacionadas entre sí. Entonces, claro, filósofo es Quevedo cuando escribe Los sueños, y literato también, y retórico. Entonces, claro, podemos decir, es que Quevedo es un timo cuando escribe, Platón es un timo cuando escribe. Depende del uso que se haga de todo esto. Pero evidentemente la filosofía, la literatura, la retórica y cualquier fuente de conocimiento que utilicemos en manos de alguien que nos quiere engañar se convierte en un instrumento de un engaño tremendo. ¿Acaso no es un engaño el idealismo alemán en muchos aspectos? Y pasa por ser una de las filosofías más potentes de la historia del pensamiento. ¿Acaso no es un engaño obras como las de Hegel en muchos aspectos, y son obras reconocidas como intocables? ¿Acaso no es un engaño una parte de los escritos que se califican como filosóficos de Derrida, por ejemplo? Entonces, claro, con la filosofía hay personas que han hecho muchas barbaridades y hay otras personas que han aclarado muchos conceptos, lo mismo que con la literatura. En nuestro tiempo, el del siglo XXI, es un tiempo de infinitas mitificaciones y falsificaciones de la realidad. Y el falsificador de la realidad no duda en acudir a lo que esté en su mano para ejecutar esa falsificación, sea la acuñación de moneda o sea la promoción de pensamientos filosóficos que en lugar de ayudarnos a conocer la realidad nos alejan de ella. Entonces, claro, no podemos decir es que todos los filósofos son unos timadores. No. Pero hay filósofos que han utilizado el amor al conocimiento o el amor al saber como una forma de timo, realmente. Para mí, el idealismo alemán es, de hecho, una filosofía incompatible con la realidad y ha causado muchos problemas para interpretar una realidad en la que, si vivimos de forma incompatible con ella, pues desembocamos en el fracaso. Y a mí esto me parece que no se puede eludir, no se puede ignorar. Hablando de idealismo, usted también sostiene en el libro, y en otras muchas ocasiones, que toda filosofía de algún modo conduce al idealismo e incluso añade, por realista, por materialista que sea el filósofo, y suele mencionar en este punto a Spinoza, también termina de algún modo cayendo en ese idealismo. Es que es inevitable si se desarrolla un sistema formal, un sistema formalista de ideas, es inevitable llegar a un punto en el que se pierde de vista la realidad. Y la filosofía en muchos momentos pierde de vista la realidad cuando describe un mundo que a veces tiende a la utopía, que tiende a la perfección, que tiende a un virtuosismo que aleja por ideal, por la consecución de ideales, aleja al ser humano de la realidad. Es decir, la filosofía desde sus orígenes siempre pretendió alcanzar ideales de virtud, ideales de formas de vida, ideales políticos, ideales religiosos. Entonces, esa búsqueda del idealismo siempre implica a largo plazo una pérdida de vista de la realidad. Y ese es un gran problema que todo sistema filosófico, de alguna manera, lleva consigo, porque la filosofía se propone un ideal y quiere plantear ese ideal. Y en ese punto la filosofía tiene mucho que ver con las ideologías y mucho que ver con las religiones, que plantean mundos perfectos, ¿no? Mundos felices, en algún caso. Y claro, esto dista mucho de la realidad, porque la realidad realmente frustra los ideales cada día. Aunque supone generalizar,
¿Diría usted que la literatura y los literatos son, por lo general, más realistas que la filosofía y los filósofos? ¿O no tiene por qué? Depende del uso que se haga de nuevo de la literatura. Es decir, la literatura es una materia muy, muy maleable, como lo es cualquier otra también, la filosofía. Lo que sucede es que la literatura se toma muchas más libertades de las que la filosofía está dispuesta a tolerar. Es decir, la filosofía siempre es mucho más normativa. La filosofía siempre es más imperativa, tanto si sigue un sistema como si se sustrae a un sistema. Pero las filosofías buscan siempre ordenaciones lógicas o que, enfrentándose a la lógica, establecen su propia lógica, como la propia filosofía de Nietzsche, que se enfrenta a sistemas racionales, a sistemas sistemáticos, valga la redundancia, o a sistemas lógicos, pero que a su vez establecen su propia asistematicidad o su propia lógica, ¿no? Sin embargo, la literatura se toma unas libertades que naturalmente la filosofía no se permite de ninguna manera. Es decir, Spinoza sigue unos métodos muy, muy matemáticos, muy geométricos, muy rigurosos, en teoría. Luego en la práctica no siempre se pueden cumplir, porque la realidad es muy obstinada, la realidad no responde a exactitudes, la realidad está quebrantando totalmente la seguridad que busca el ser humano, los ideales que busca el ser humano. Y en ese punto ha habido literaturas que se han orientado muy claramente a poner de manifiesto los desengaños de la realidad, que son las literaturas que podemos llamar críticas o indicativas. Esto lo he expuesto en la genealogía de la literatura. Entonces, hay autores, como es el caso de Cervantes, que presenta una y otra vez una realidad que desmitifica todos los ideales posibles. Cervantes es el caso más contundente de una literatura que desmitifica todos los ideales. Cervantes es incompatible con la utopía. Pero hay literaturas que plantean precisamente lo contrario, la exaltación de determinados ideales, mundos felices. Sobre todo en el ámbito anglosajón, las literaturas se han orientado siempre a establecer mundos relativamente perfectos, mundos relativamente felices, mundos donde un ideal preside y armoniza formas de vida, ¿no? De tal manera que esa literatura, la literatura programática o imperativa, la literatura que responde a un programa, a un imperativo de signo ideológico, de signo político, de signo filosófico, por ejemplo, el Emilio de Rousseau responde a un programa filosófico muy claro. Un mundo feliz de Huxley también responde a un programa político muy, muy definido, etcétera. Entonces, ese tipo de literatura, la programática o imperativa, trata de imponerse a la realidad. Y si algo falla, la culpa la tiene la realidad, porque la realidad hay que dominarla, hay que controlarla. Y en esto coincide con determinadas filosofías que exigen al ser humano controlar sus pasiones, moderar sus pasiones, y en esto coincide con religiones que, de alguna manera, imperativamente también imponen el control de determinadas pasiones o emociones, etcétera, etcétera. Y luego hay literaturas mucho más libertinas, como la sofisticado reconstructivista, donde pues plantea figuras extraordinarias, sobrenaturales, donde lo fantástico y lo maravilloso violentan la lógica de la realidad en la que vivimos. Entonces, por eso digo que la literatura se toma unas libertades que la filosofía no está dispuesta a suscribir de ninguna manera. La filosofía se muestra a sí misma como un camino de virtudes en muchos casos. La literatura no. La literatura a veces se muestra descaradamente como un camino de vicios, como es el de Camerón, de Boccaccio, o los cantos de Maldoror, etcétera, etcétera. O como tantas obras literarias, desde Oficio de Tinieblas de Cela hasta el Don Juan de Torrente Ballester. Quiero decir que la literatura no suscribe programas imperativos o políticos, a menos que se trate de una literatura como la de Calderón de la Barca, que sí suscribe programas políticos y religiosos, político-teológicos o teológico-políticos, por parafrasear el título de Spinoza, pero hay otras literaturas, insisto, como la lorquiana, por ejemplo, o la de Miguel Hernández, o la de Vicente Alessandre o la de Leopoldo Alas Clarín, que no suscriben nada de eso. Entonces, la literatura pone más que la filosofía el dedo en la llaga del desengaño. Pero claro, hay que ver qué filosofías, porque hay filosofías que desengañan más que otras y hay filosofías que idealizan más que ninguna. Quería hacerle una última pregunta
relacionada con la interrelación, valga la redundancia, entre literatura y filosofía. ¿Cree usted que es necesario tener unas ciertas bases filosóficas para comprender una obra literaria de verdad? Es decir, para no quedarse en la superficie, sino poder comprender el mensaje o el trasfondo que tiene. Por ejemplo, ha comentado en muchas ocasiones que la literatura no aporta conocimientos, sino que los exige. Es decir, que a la literatura hay que venir aprendido de casa. ¿Cuáles son esos conocimientos que exige la literatura? ¿Filosóficos, vitales, ambos, otros? Bueno, claro, yo podría responder, por ejemplo, imagínese una respuesta como la que daría Borges, ¿no? Borges diría, la literatura exige la vida, por ejemplo. Y dice uno, bueno, pero esa respuesta debería darla más un biólogo, ¿no? ¿Qué vida exige, no? No, pero vamos a ver, la literatura evidentemente no se comprende si antes no se ha vivido lo suficiente. Es decir, por ejemplo, no hay literatura para niños. Esto no quiere decir que los niños no hayan vivido lo suficiente. Los niños han vivido, pero no lo suficiente como para interpretar La Regenta o El Quijote. Del mismo modo que el organismo infantil ha vivido lo suficiente, pero no está, digamos, biológicamente desarrollado como para tomarse una fabada, por ejemplo, ¿no? Entonces, la literatura es un plato fuerte para la vida humana. Ahora, la literatura exige conocimientos, no los proporciona. Pero claro, esta frase que ha sido muy discutida, porque con frecuencia la gente reacciona emocionalmente ante cualquier tipo de aforismo, reflejando lo que se le ocurre, las ocurrencias que le vienen a la mente, claro, es una frase evidentemente muy filosófica y también muy cínica. Es decir, valga la redundancia, porque la filosofía, si es de los cínicos, es doblemente filosófica, por así decirlo. Y claro, no podemos decir tampoco es que la filosofía de los cínicos es un timo. Quizás sea la que menos time de todas las filosofías, evidentemente, según cómo se tome ese ejercicio filosófico. Pero la literatura no proporciona conocimientos, la literatura los exige. Y el primer conocimiento que exige la literatura es saber leer y escribir, o al menos saber escuchar, si aun siendo analfabeto no se dispone de la escritura, de una capacidad escrituraria o de lectura, se sabe oír. Pero al menos es necesario haber oído esas palabras, no haberlas leído en un diccionario, pero haberlas leído porque formen parte de la experiencia humana de esa persona o de ese grupo de personas. Naturalmente, ya si hablamos de palabras que tienen un sentido, ya obligamos al ser humano a desarrollar una vida social, y una vida social que no puede estar basada en la ociosidad, sino en algún tipo de actividad. Entonces, la literatura, el primer conocimiento que exige ya es una vida personal y social, saber leer y escribir, y entonces a medida que incorporamos más conocimientos, la literatura nos dice más cosas. Es decir, si ante una persona que no tenga conocimientos musicales se le muestra una partitura de dirección de orquesta, imagínense que nos ponen delante la partitura orquestal de La canción de la tierra de Gustav Mahler y nos dicen, interpreten ustedes esto. Bueno, pues exige una formación musical, exige conocer las figuras musicales, la notación musical y muchas más operaciones de interpretación musical para llegar a la dirección orquestal de un lied sinfónico como es La canción de la tierra de Gustav Mahler. Bien, pues a todas las artes les ocurre lo mismo. Es decir, para interpretar la literatura necesitamos adquirir unos conocimientos. ¿Dónde están esos conocimientos? En primer lugar están en la vida, pero esto no significa nada, porque en la vida está todo. Entonces está en una determinada formación que la vida exige, y una vez adquiridas estas técnicas, estos procedimientos o estos conocimientos para interpretar la literatura o para escribirla, pues naturalmente es necesario dotar a la literatura de un contenido. Claro, aquí ya hacemos referencia, ya estamos en un contexto que hace referencia a dos hechos importantes, unas formas literarias y un contenido literario. Si nosotros escribimos una obra de literatura con unas formas ya conocidas y con unos contenidos ya conocidos, no escribimos una obra literaria, escribimos un kitsch, porque repetimos formas ya existentes y contenidos ya existentes. La genialidad en el arte, en general, y en la literatura en particular, consiste en que con formas nuevas, con procedimientos formales nuevos, insólitos, inéditos, que la genialidad de un escritor es capaz de encontrar, y con contenidos también nuevos y originales, con temas nuevos y originales, se construye una obra. Ahí sí se objetiva la genialidad en la literatura. Y eso lo sabe hacer muy poca gente. Eso lo supo hacer
un Cervantes en una obra como El Quijote, no igualmente en el resto de sus obras. Y lo saben hacer determinados autores en determinadas obras concretas, pero esto no está al alcance de todo el mundo. Entonces, la literatura naturalmente exige unos conocimientos y, por supuesto, en toda literatura hay un contenido filosófico. Siempre hay un planteamiento filosófico, porque la filosofía es el modo sistemático o asistemático de relacionar de manera crítica o dialéctica, o frente a lo crítico y lo dialéctico, de manera acrítica y dialógica, una serie de ideas que pueden ser racionales o irracionales a partir de los conocimientos de los que disponemos, que pueden ser conocimientos fundamentados en saberes científicos o de espaldas a los saberes científicos con los que pensamos y con los que actuamos. Es decir, es un modo de relacionar las ideas de las que disponemos y con las que actuamos. Eso es la filosofía. Ahora, a partir de aquí, de la filosofía se puede hacer pues un sistema de pensamiento o un asistema. Se puede hacer una manera de ver la vida, que es lo que aquí se plantea en este libro. Es un modo de ver la vida para sobrevivir en el siglo XXI. Es decir, si este libro se hubiera escrito en el siglo XVI, en el contexto del siglo XVI, del humanismo del siglo XVI, pues se podría haber titulado Espejo para príncipes renacentistas, porque el libro se situaría dentro de lo que es la tradición ensayística de lo que sería el espejo de príncipes. Es decir, es un libro para la educación de las personas principales, de las personas que se suponen destinadas a recibir una educación superior, que de alguna manera han de gestionar los saberes de la República o los conocimientos de una sociedad, ¿no? Evidentemente, este libro, estamos en el siglo XXI, se escribe y se publica para los lectores del siglo XXI, pero es heredero y se inscribe en esa tradición. No es, por tanto, un libro de autoayuda. Lo que pasa que hoy día este tipo de publicaciones se perciben en el formato de la autoayuda. Naturalmente, cualquier lector de esta obra habrá afirmaciones con las que estará de acuerdo, otras con las que estará en desacuerdo, como es evidentemente inevitable y lógico, y por supuesto entenderá unas cosas de una manera, otras de otra. Da igual, porque vivimos en un mundo en el que uno hace una afirmación y la gente entiende esa afirmación como quiere, como le apetece, como le da la gana. De hecho, toda interpretación suele ser una proyección y al final pues cada uno entiende lo que quiere, comenta lo que le apetece y debate sobre lo que se le ocurre. De tal manera que la obra original es una cosa y el debate ya se ha situado en un contexto que nada tiene que ver. Ahora, en síntesis, la literatura exige conocimientos, pero no los proporciona. Y exige unos conocimientos que de alguna manera son un examen. La literatura no te enseña, te examina. La literatura es uno de los más desafiantes test de inteligencia humana que hay. El arte es un desafío a la inteligencia humana. Otra cuestión es que el mundo anglosajón y las filosofías idealistas, las filosofías anglosajonas básicamente, hayan reducido el arte a una forma de entretenimiento, a una terapia emocional, hayan reducido el arte a sentimiento y hayan proscrito, hayan inhabilitado la posibilidad de interpretar intelectualmente o científicamente las obras de arte. Pero que ellos hayan afirmado esta derogación, que ellos hayan implantado esta prohibición, no supone que yo me la crea. Y como yo no me la creo, hay mucha gente que tampoco la practica. Es decir, cada cual puede tener el concepto de ciencia que quiera, pero a mi juicio la literatura se puede analizar científicamente, se puede interpretar objetivamente y en eso estamos. Es decir, desde las... bueno, no me gusta usar esta palabra, pero desde las cátedras de teoría de la literatura se ofrece una interpretación científica de la teoría de la literatura. Alguien dirá, eso no es posible. Bueno, que lo diga. Yo no voy a discutir esto. Yo simplemente me dedico a ejercer mi trabajo y, claro, plantear, es que es científico esto, no es científico. Yo no me planteo si es científico, eso es un ergotismo. Esa es una cuestión que yo no me planteo. Es decir, si yo digo que un pentasílabo adónico es un verso que se acentúa en primera y cuarta sílaba métricas, eso es una afirmación totalmente objetiva. Por lo tanto, a partir de aquí se puede decir lo que se quiera. Y me dirán, bueno, es que eso no es ciencia. ¿Y qué es la ciencia?
Entonces me pongo en plan Borges, ¿no? Y pregunto qué es la ciencia. Y entonces ya si nos ponemos en plan sofista, el último que tiene la palabra o que cree que la tiene gana. Pero eso ya nos sitúa fuera del terreno de juego en el que yo habitualmente me expreso. Si le parece, pasamos del primer bloque de la entrevista al segundo, centrado en la filosofía para sobrevivir. Usted no propone cualquier tipo de filosofía, sino una filosofía para sobrevivir, lo que ya de entrada me parece toda una declaración de intenciones, porque estando acostumbrados a la sobreabundancia de libros donde se proponen filosofías y consejos pues, para hacerse rico, para lograr el éxito, para lograr ser un líder, etcétera, llama la atención que usted sea bastante más modesto y proponga simplemente, entre comillas, porque no es poco, una filosofía para sobrevivir. ¿Por qué? ¿Por qué esta modestia, por así decirlo? Bueno, claro, esa es una de las cuestiones claves del libro. La filosofía tiene que estar orientada a la supervivencia humana. Claro, cuando hablamos de que la filosofía es un timo, es que, hombre, hablar de una filosofía para ser un líder, hablar de una filosofía para ganar dinero, pero es que la filosofía no se inventó para ser un líder, ni para ganar dinero. Eso es, de alguna manera, deturpar el sentido propio de una filosofía. La filosofía etimológicamente es un amor al conocimiento, es un amor al saber, es un respeto al saber, es una vocación por el conocimiento útil, por el conocimiento que sirve para mejorar las condiciones de la vida humana. La filosofía surge en un momento en el que las posibilidades del desarrollo de las ciencias no son las que se han conocido en los últimos 200, 300 años. Entonces, la filosofía trata de dignificar lo más posible la vida del ser humano, proporcionando al ser humano una serie de conocimientos orientados a la mejora de sus condiciones vitales. Básicamente se orientan sobre todo a mejorar su comportamiento, sus formas de conducta, cómo hacer que una persona tenga, digamos, más capacidad que otras personas para sobrevivir en la vida, pues preparándose para la guerra, porque cuando los griegos tienen que enfrentarse a los persas, pues evidentemente tienen que planificar cómo sobrevivir con eso, y utilizan una filosofía de la guerra, tienen un concepto y también de la paz. Roma tiene una filosofía de la paz que se fundamenta en prepararse para la guerra, para defender con armas la paz que tienen. Entonces, detrás de cada forma de comportamiento humano hay un planteamiento filosófico, eso no cabe la menor duda. Ahora bien, utilizar la filosofía, y ahí es donde yo subrayo sobre todo que la filosofía es un timo. Claro, utilizar la filosofía para decir vamos a ganar dinero, o vamos a ser líderes, o vamos a ser, no lo sé, los más guapos de la clase, los más narcisistas, eso es un uso completamente equivocado de la filosofía. Y eso es utilizar la filosofía en unos términos completamente sofistas, porque eso no es filosofía, eso es simplemente astucia, argucia o una estrategia publicitaria para vender tales o cuales productos. Pero la filosofía es otra cosa, es otra historia. Es decir, si reducimos la filosofía a una estrategia mercantil o a una estrategia publicitaria, podemos llamarlo filosofía. Pero eso es otra película, eso es otra historia, eso es otra consecuencia, porque eso es el idealismo hormonado en su máxima potencia. Porque detrás del liderazgo no hay más que un esclavismo de élite. Detrás de ganar dinero no hay más que una hipoteca de la vida, pero una hipoteca de todas las posibilidades de la vida. Porque el éxito laboral, el éxito económico y el éxito del liderazgo pues hacen pensar en cosas en ciertos modos muy siniestras, porque un líder es un caudillo, un líder es un duce, un líder es un Führer. Claro, esos son sociedades idealizadas por la voluntad de una especie de superhombre, ¿no? Nietzscheano, etc. La idealización del trabajo no conduce más que al éxito ¿de quién? Del amo de ese trabajo, que con frecuencia no siempre es el trabajador. Y la idealización del líder no consiste más que, en muchos aspectos, que el narcisismo de un esclavismo de élite. Entonces, estos son conceptos muy diseñados por la ingeniería laboral anglosajona, ¿no? Que tiene como finalidad explotar laboralmente al ser humano, idealizando el trabajo,
explotar laboralmente al ser humano idealizando el dinero y explotar laboralmente al ser humano idealizando una imagen de liderazgo. De hecho, el término líder es totalmente anglosajón. La idealización del trabajo y del dinero son elementos muy determinados por el mundo anglosajón. E insisto, en ese sentido, la filosofía es que no está al servicio de la realidad, está al servicio de una idealización galopante de muchísimos componentes, de los cuales el siglo XXI abusa de manera extrema, de manera muy fuerte. Entonces, a mi juicio, la filosofía, es decir, el conjunto de conocimientos, o sobre todo la manera de ver la vida, debe estar orientada a la supervivencia humana, porque el conocimiento es útil en tanto que es útil a la supervivencia humana. Claro, hay un momento en la historia del pensamiento en el que la filosofía recibe un golpe muy fuerte, que es la explosión de las ciencias. Las ciencias, de alguna manera, en un momento dado, producen un alzamiento frente a la filosofía que la deja fuera de juego. Para mí ese punto se produce con Newton. Newton es un hombre que se hace preguntas filosóficas a las que da respuestas científicas. Y a partir de ese momento la filosofía ya va a ocupar un lugar muy secundario en la historia del conocimiento humano. A partir de ese momento la filosofía ya va a quedar relegada sobre todo al pensamiento político. Con anterioridad, la filosofía operaba en el mundo metafísico, se ocupaba de las hipóstasis, de lo desconocido, del planteamiento. El contenido de la filosofía hasta el siglo XVIII prácticamente es la religión. Es la forma que la filosofía tiene de controlar las emociones, en connivencia con la religión en unos casos, en divorcio con la religión en otros. Pero hasta el siglo XVIII los enfrentamientos emocionales entre los seres humanos los dirime la religión, entre ortodoxos y heresiarcas, entre sectarios de una opción religiosa u otra, entre sectas religiosas. Después estos enfrentamientos ya no serán religiosos, serán políticos. Entre la izquierda y la derecha, entre estos partidos o estos otros, ya los enfrentamientos no serán entre religiones emocionalmente, sino entre ideologías emocionalmente. Pero la filosofía ya ha perdido la atención que antes tenía, ha perdido el monopolio del conocimiento. Ahora el monopolio del conocimiento lo tiene la ciencia. Y ante la ciencia surgen naturalmente reacciones de filósofos que tratan de plantear una visión de la ciencia como una amenaza. El caso de Nietzsche considera que la ciencia no lo explica todo. Nietzsche, de alguna manera, salvaguarda la existencia de Dios en el concepto de la nada. El propio Kant construye todo un sistema idealista de pensamiento que es un arca de Noé para salvaguardar la metafísica del mundo antiguo, dentro de la tradición más extrema y radical del protestantismo, que es el pietismo. Es decir, que el idealismo alemán lo que ha hecho ha sido salvaguardar la metafísica del mundo antiguo dentro del poder terrible que la ciencia experimenta desde el siglo XVIII en adelante. ¿Y qué hace Freud? Pues en definitiva Freud encapsula toda la metafísica anterior en un concepto fantasmagórico que es el inconsciente. Y claro, aquí nos movemos de nuevo en los grandes logros de la literatura anglosajona. Como comentaba yo recientemente con David Souto-Alcalde, y él me decía, la literatura anglosajona, fantasmas y detectives. Claro, pero es que la realidad es mucho más que eso, ¿no? Evidentemente. Entonces, la filosofía, cuando ya no se ocupa de la religión, se trata de ocupar de las ideologías políticas. Y cuando ya fracasa la religión y la política, se ocupa de la autoayuda. Entonces, en este punto, la filosofía es un timo. Porque la filosofía no se hizo para reducirse a una terapia de grupo. Es que la filosofía es otra cosa. Es otra cosa, realmente otra cosa. Pero a la filosofía le han ido comiendo el terreno, originariamente las religiones, posteriormente la política y las ideologías, y actualmente la autoayuda. Los libros de autoayuda son en el fondo libros de filosofía idealista, que idealizan eso, el trabajo, el éxito, el dinero, para conducir al ser humano al fracaso, a la extenuación laboral, al fracaso económico, porque unos son extremadamente ricos y otros son extremadamente pobres. Entonces, pero es que la filosofía no es eso, es que la filosofía es otra cosa. Uh-huh. Y sin embargo, en las manos nos han dejado una filosofía reducida a debates políticos, más ideológicos que políticos, a enfrentamientos religiosos que ya están sobrepasados
por el momento, aunque pueden resurgir, y sobre todo, a debates emocionales, a terapias de grupo que no conducen realmente a ninguna parte y en las que la dosis filosófica es muy pobre. Entonces, claro, ¿qué nos queda de la filosofía? Foucault. Nos queda Derrida. ¿Y dónde está la filosofía de esos autores? La tesis de Foucault, en virtud de la cual el poder es una construcción narrativa destinada a controlar a los demás, es una tesis que ya expuso José Antonio Maravall en su libro La cultura del barroco. Hablo de José Antonio Maravall, padre, no de su hijo José María Maravall, que fue ministro de Educación después. Es decir, la tesis de Foucault ya está planteada por José Antonio Maravall en su libro La cultura del barroco o Teatro y sociedad barrocos, por ejemplo. Es una tesis ya perfectamente conocida, pero sin embargo es más bonita explicada en inglés o en francés. Hay ideas que resuenan en toda su obra en general y en este libro en particular, como por ejemplo que la realidad destruye a quien no es compatible con ella, como por ejemplo que todo idealismo conduce al fracaso, como por ejemplo que hay que desengañarse. Y es en cierta forma, yo que lo he escuchado y lo he leído bastante, un hilo conductor que detecto en todo su pensamiento. Diría que una de las claves o uno de los pilares de su filosofía para sobrevivir o de sus consejos para sobrevivir es precisamente este ser realista y huir del idealismo. Es que si no fracasas en la vida, eso, pero no es que lo diga yo, es que lo han dicho los clásicos desde la más remota antigüedad. Lo han dicho los clásicos desde la más remota antigüedad. Y creo que lo han dicho con más insistencia los literatos que los filósofos. Porque claro, ¿cómo podemos, y pongo un ejemplo, y que no se malinterprete, pero cómo podemos considerar realista una filosofía como la platónica, que describe una república ideal, un estado imposible realmente? Eso no tiene ningún fundamento, no tiene realmente ningún fundamento. Eso es empezar a construir una filosofía desde el idealismo más absoluto. O sea, una filosofía que dice que la verdad está en un mundo que no existe, en un mundo metafísico, en un mundo que yo me invento completamente. Es decir, cuando Hipócrates de Cos plantea explicar la locura humana, la enajenación mental humana, desde criterios naturalistas, desde criterios físicos, es decir, desde lo que hoy llamaríamos criterios médicos, y considerar que la locura tiene un problema naturalista, la enajenación mental, la pérdida de cordura, por así decirlo, la pérdida de raciocinio tiene una razón mental, física, es decir, es porque la mente físicamente da lugar a problemas cuyo origen es físico. Platón sostiene que la locura tiene un fundamento metafísico, que la solución de la locura es simplemente pues, una posesión divina o diabólica y que sobre todo afecta a los que escriben poemas, ¿no? Claro, y la teoría que prospera sobre la locura no es la hipocrática, que es la materialista, la fisiológica, la naturalista, sino que es la platónica, que es la idealista, la espiritualista y la que se etiqueta a sí misma de filosófica. Es decir, cuando en realidad es más genuinamente filosófica porque está basada en la materia y en la realidad material, la de Hipócrates, que la de Platón. Pero la que prospera es la de Platón. Y sobre todo prospera porque a través del cristianismo medieval, evidentemente la Iglesia Católica ve en Platón la explicación de todo su sistema, y en Hipócrates de Cos, como en Epicuro, que son tan filósofos como los platónicos, pero claro, de signo contrario, pues ven auténticos demonios que hay que proscribir. Entonces, la cuestión del desengaño tiene más que ver con la literatura que la filosofía, porque, insisto, la filosofía conduce en muchos casos al autoengaño colectivo, porque la República de Platón no es más que una obra de autoengaño colectivo. Es de un idealismo tan galopante que resulta incompatible con la realidad hasta el punto de que Platón en la corte de los tiranos siempre idea estados imposibles, estados abiertamente utópicos. Y he puesto el ejemplo de la locura, que es uno que se puede poner entre tantos otros. Es decir, mientras Tomás Moro escribía sus utopías, la tradición hispano-grecolatina escribía El Príncipe de Maquiavelo, o Baltasar Gracián escribía El Político. Es decir, la literatura española no se ha extraviado en utopías. Las utopías las ha parido sobre todo la anglosfera y el mundo anglosajón, y no por casualidad,
Entonces, ¿en qué se ha basado sobre todo la tradición literaria hispano-grecolatina, Roma, Italia, España? En la experiencia del desengaño, en enfrentarse directamente a la realidad y exponer la vida para sobrevivir. Entonces, esto ya lo plantea Cervantes, lo plantea Quevedo, sobre todo en una obra como Los sueños. Es decir, mucho antes de que Freud dijera la verdad está en los sueños, Quevedo plantea la verdad está en los sueños porque los sueños presentan el negativo de la realidad, la versión invertida de la realidad, ¿no? De tal forma como decía Quevedo de una persona, es decir, finge dolor de muelas para hacer creer que tiene muelas. No, claro, es que entonces, el autoengaño llega a veces a unos extremos tan galopantes que resultan cómicos, que resultan grotescos. Y como he dicho muchas veces, si Alemania realmente hubiera comprendido el Quijote, se habría ahorrado 2 guerras mundiales, porque se habría desengañado y habría abortado completamente el desarrollo de un sistema filosófico idealista como fue el kantiano. Que eso es un error genético en la historia de la filosofía. O sea, el idealismo alemán es un error genético en la historia de la filosofía, porque es una filosofía incompatible con la realidad. La realidad no tolera a quien es incompatible con ella. Y de hecho, el crecimiento exponencial, industrial incluso, de los problemas psicológicos que asolan a la población occidental del siglo XXI son consecuencia del idealismo. No diré alemán, porque esto ya está fuera de lugar, pero son consecuencia de un enfoque idealista de la realidad, es decir, de una filosofía incompatible para sobrevivir en el siglo XXI. Y sin embargo, hay gente que vive empeñada en negar la realidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, piensan que no son ellos los que se tienen que adaptar al mundo, sino que es el mundo el que se ha de adaptar a ellos, a sus anhelos, a sus deseos. Y hay incluso quien va más allá y normalmente, siendo la organización de su vida algo cuestionable, pretende incluso cambiar el mundo. Bueno, pero claro, eso es el tema del poema de Quevedo. Contra los que quieren cambiar el mundo y no son capaces de cambiar su vida, ¿no? Cuando dice eso, en el mundo naciste, no a enmendarle, sino a vivirle, clito y padecerle. Puedes, siendo prudente, conocerle. Podrás, si fueres bueno, despreciarle. Tú debes, como huésped, habitarle y para el otro mundo disponerle, pero muy discretamente, no insiste tanto como Platón. Y para el otro mundo, disponerle, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en un contexto de esta naturaleza, advierte de los engaños de la vida. Vives atento a sus quimeras engañosas, ¿no? Y ocupado en un mordaz desvelo, a ti no quieres enmendarte y osas enmendar en el mundo tierra y cielo. Es decir, vas condenado directamente al fracaso. No vas condenado al pecado ni a la vida eterna. No. Quevedo no te condena como Dante al más allá. Quevedo te dice, tú vas a fracasar ya en este mundo. Es decir, no es platónico, no espera que haya una justicia más allá, al margen de que luego, bueno, él estuviera en los infiernos como los diablos en los sueños describiendo cómo se condena a la gente, grotescamente. Pero el planteamiento es que la realidad no se deja traicionar nunca. Si quieres vivir engañándote a ti mismo, puedes hacerlo. Lo que no se cuenta es el fin de los que viven en el autoengaño, que es el fracaso, porque el siglo XXI no cuenta fracasos. Los fracasos se silencian, se habla de liderazgo, se habla del éxito, pero no se habla del fracaso del liderazgo, del fracaso del éxito, valga la paradoja, del fracaso del dinero, del fracaso laboral, de eso no se habla. De los fracasos no se habla. Eso es muy propio del mundo anglosajón, no hablar nunca del fracaso. Cuando llegue y resulte inevitable, ya veremos a ver qué persona le pone el cascabel a ese gato. Y sin embargo, siendo realista, lo cierto es que la vida no es sencilla. De hecho, la vida está plagada de dificultades y de quebraderos de cabeza, etcétera. ¿Cree que es necesaria, desde un punto de vista realista, una pequeña dosis de autoengaño para sobrellevar el día a día sin perecer? Bueno, es que sin autoengaño no se sobrevive, pero con una dosis excesiva tampoco. Claro. Vamos a ver, si no hubiera un mínimo de autoengaño, las relaciones laborales serían imposibles. Porque claro, cuando nosotros nos encontramos con un colega y decimos, me alegro de verte, en el 90% de los casos ya mentimos. Porque no solo no te alegras de verte, sino que dices, jolín, aquí está este tío otra vez, ¿no? Y él piensa lo mismo de ti, evidentemente. Entonces, claro, eso del mismo modo que los abogados en un juicio se guardan las formas y se mantienen el respeto
Pues porque de otra manera sería imposible el juicio, pero no porque en el fondo piensen lo mismo. Entonces, vamos a ver, de hecho la educación es el autoengaño mínimo que la sociedad necesita para no liarse a bofetadas en el primer minuto de las relaciones laborales o sociales. Pero claro, lo que tampoco podemos es forzar tanto la máquina para construir toda nuestra vida sobre un autoengaño absolutamente fenomenal. Es decir, yo no estoy legitimando el autoengaño, pero lo menos que puede hacer alguien cuando incurre en el autoengaño es ser consciente de él y del uso que hace de él. De los medicamentos conviene hacer uso, pero no un uso irresponsable. Es que del autoengaño lo mismo. Vamos a ver, el autoengaño individual, el autoengaño colectivo. Yo siempre pongo el ejemplo de los profesores y en particular de los profesores de música. Cuando uno estudia una materia tan exigente, tan audaz como la música, pues hace lo que puede. Pero claro, el profesor de música, cuando uno da sus lecciones ante el profesor de música pues oye tocar aquello como una auténtica calamidad, por supuesto, y claro, y tiene que sufrir muchísimo. Yo creo que la gente que más sufre en el mundo son los profesores de música, porque tienen que oír versiones espeluznantes de obras de arte magistrales, y eso es la mayor tortura que puede haber en el mundo entero, ¿no? Porque es el mayor castigo que se puede condenar a alguien a oír malas interpretaciones de obras de arte excelentes. Entonces, claro, el profesor de música siempre tiene una paciencia infinita. Es el ser humano que más paciencia tiene en este mundo, porque tiene que oír espantos, y entonces dice, bueno, ha mejorado usted mucho desde la última vez. Y seguramente es cierto, porque la vez anterior tuvo que ser peor todavía. Pero le felicito, ha mejorado usted mucho, ha hecho usted grandes avances. No obstante, conviene que tenga en cuenta que aquí da una nota falsa, allí pierde la velocidad, allí no ha leído bien esta tonalidad, etcétera, etcétera. Entonces van saliendo fallos. Tenga esto en cuenta, siga trabajando y así uno vuelve la semana siguiente y así sucesivamente, y al cabo de un año, de 2 años, logra avanzar algo, logra hacer algo. Entonces, claro, uno puede creerse, bueno, mi profesor me ha dicho que muy bien, que enhorabuena, y soy un pianista magistral. No, usted es un tonto fenomenal y su profesor de música es un santo piadoso varón, ¿no? Entonces, no podemos creernos esto, ¿no? Entonces, claro, uno publica un libro y sale en la prensa y dice, bueno, soy famoso, soy muy inteligente y tal, y bueno, tú eres un tonto fenomenal que cree en las apariencias, en fin, atento a sus quimeras engañosas, ¿no? Vives mal presumidas y ambiciosas horas, atento a sus quimeras engañosas. Entonces, o sea, no te lo creas. O sea, no te lo creas. No te lo creas. Porque si te lo crees, estás haciendo un abuso de autoengaños que te van a conducir a un fracaso mucho mayor. Y ponemos el ejemplo de aquella profesora que decía, hoy voy a enseñaros el retrato de mi alumno favorito. Y entonces iban desfilando los alumnos, los niños, y les enseñaba un espejo, ¿no? Y claro, cada alumno salía feliz porque era su alumno favorito. Un profesor no tiene alumnos ni favoritos ni no favoritos. Un profesor tiene unas responsabilidades y un trabajo que hacer. Y tiene básicamente que poner en funcionamiento una educación cuyo objetivo no es engañar al alumnado, sino desengañarlo. Y porque solo el desengaño te hace compatible con la realidad. Ahora, si uno quiere vivir en un tercer mundo semántico, pues con su fracaso se lo coma. Hablando de trabajo, ha dicho en muchas ocasiones que quien no trabaja no madura. ¿Por qué? Pues porque el trabajo supone el enfrentamiento radical con la realidad. En el trabajo, la tolerancia de los errores no se permite fácilmente. Es decir, si uno se queja de un profesor, cuando tenga un jefe, no sé qué hará. Es decir, en el trabajo no caben los idealismos. Cabe la cortesía, cabe las buenas formas, pero también en el despido. Te pueden despedir con muy hermosas palabras, te pueden cesar en funciones con muy hermosas palabras, pero en el trabajo además todos tenemos un jefe y en última instancia el último jefe laboral es la realidad. La realidad en este caso del mercado, en otros casos la realidad de las leyes, en el derecho laboral, en el derecho mercantil. Es decir, que la realidad es el jefe supremo de lo que hay. De tal manera que uno puede engañarse en muchos terrenos, pero cuidado, porque el engaño en el terreno laboral es más difícil de sostener que en otros. Hay que rendir cuentas, hay que conseguir unas estadísticas. Se pueden falsificar las estadísticas, pero no puedes falsificar la realidad. Es decir, el autoengaño se paga caro. Luego es cierto que también
los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. Pero eso ya es otra cuestión. Eso ya forma parte de la habilidad de los sofistas o de las habilidades de los tramposos para sobrevivir. Pero claro, no es lo mismo sobrevivir al siglo XXI con trampas que con filosofías. Ahora es cierto, como hemos dicho en alguna ocasión, que, por ejemplo, la censura no tiene sentido en una sociedad en la que con trampas se llega más lejos que con prohibiciones. Pero eso ya es otra cuestión. Ahora, el valor de la trampa es enormemente importante y todo jurista sabe que quien hizo la ley hizo la trampa, desde la más remota y antiquísima paremia. Hemos hablado de la filosofía para sobrevivir, y vamos a adentrarnos ahora en el siglo XXI. Yo considero que la gran mayoría, si no todos, los consejos que ofrecen este libro tienen una gran dosis de atemporalidad, porque no me imagino en qué tiempo uno puede llegar demasiado lejos si obvia por completo la realidad. Pero sí que se enfoca particularmente en los problemas del siglo XXI, porque al final uno es hijo del tiempo en el que vive, es una cosa normal. Y comienza el libro señalando una cuestión muy interesante. Señala que el miedo, la mentira y la culpa son los instrumentos que ha utilizado siempre el poder y que utiliza también hoy en día el poder en el siglo XXI para, digamos, controlar a la población y cercenar sus libertades. Y me gustaría saber si le he interpretado bien. Tal y como yo lo veo, lo que usted sostiene es que al poder no le hace falta, no le interesa arrebatarnos nuestras libertades por la fuerza bruta, porque sería algo quizás chapucero y que podría levantar ciertas críticas, aunque hoy en día lo dudo, pero, en fin. Y sin embargo, precisamente por eso procede de forma más sutil. Dice, a través de la mentira voy a hacer que la gente sienta miedo, voy a hacer que la gente se sienta culpable, en definitiva voy a conseguir que la gente se sienta débil y acto seguido voy a aparecer como su salvador. Les diré, os sentís débiles, no os preocupéis, cededme vuestras libertades que yo a cambio os daré seguridad, lo que es particularmente dentro de lo siniestro inteligente porque obstaculiza cualquier rebelión. Si uno ha visto cómo se le despoja de su libertad, puede tener razones para querer luchar para recuperarla, pero si uno ha entregado voluntariamente, convencido de que debía hacerlo su libertad, ¿por qué va a querer recuperarla? No sé si es la idea que pretende transmitir. Sí, pero incluso ¿por qué utilizar la palabra libertad? Es mejor borrarla del diccionario, como ocurre en 1984. Esos procedimientos, el miedo, la mentira y la culpa, han existido desde siempre. Han existido desde que el ser humano tiene una vida social. Eso así, el miedo, la mentira y la culpa han existido desde siempre. Y se han explotado desde siempre. Pero no es necesario ni siquiera invocar el poder. Poderes hay muchos. Hay muchos poderes y en conflicto unos con otros. Quiero decir, no hay un único poder. Si hubiera un único poder no habría ningún problema. Habría alguien que lo ejerce y otros que obedecen y ya está. Pero el problema es que no hay un poder único y estable. Hay un poder dominante y que trata de dominar frente a otros poderes también dominantes en sus terrenos y que tratan de dominar. Es decir, aquí siempre hay un conflicto, una armonía, una conjugación de poderes. A veces cuando esa armonía se rompe, pues se utiliza una dosis de violencia con fines diversos, ¿no? Las guerras o estas situaciones que hay ahora, se nos habla de guerra, se nos habla con frecuencia de guerra, que hay que prepararse para la guerra, que hay que ahorrar para la guerra, que hay que trabajar para la guerra económicamente, militarmente. Y claro, eso intimida a mucha gente. Allí donde uno va, observa que la gente habla de estos asuntos con cierta preocupación, con cierto temor. Entonces, estas tres teclas, el miedo, la mentira y la culpa, siempre han funcionado y además han funcionado muchísimo, porque el ser humano es una criatura por naturaleza muy inflamable, desde el punto de vista tanto del miedo como de la valentía, desde el punto de vista tanto de la verdad como de la mentira. Hay gente que se inflama cuando habla de la verdad y dice, sí, yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos. Pues cuando tengas un problema, que te ayude la verdad. Y como ya se dice, ¿no? Vida sin amigos, muerte sin testigos. Supongo que la verdad le dará la extrema unción, ¿no? Cosas de ese tipo. Para mí es mucho más importante porque la verdad está en los amigos. Es decir, esa disociación entre la verdad y los amigos es totalmente retórica y poética, pero no real, no es cierto. Pero bueno, esta es otra discusión. Entonces, el miedo, la mentira y la culpa son absolutamente fundamentales. No olvidemos que las religiones, muchas religiones, nacen culpando al ser humano de un pecado original. Y dice, pero vamos a ver, ¿yo qué hice? ¿No? Y entonces, bueno, nosotros le libramos de este pecado original que usted tiene por el hecho de haber nacido,
el delito mayor del hombre es haber nacido, dirá Calderón, mediante el bautismo. Y bueno, pues ya está. Pero ya has entrado en el terreno de juego, ¿no? Entonces se generan culpas de las cuales solo te redime la administración de creencias que yo llevo a cabo. Entonces ya estamos en un contexto religioso que puede resultar satisfactorio para unas personas, pero tal vez no satisfactorio para otras. Es que depende, no todo el mundo es enemigo de determinados miedos ni está libre de ellos. La mentira ha funcionado perfectamente de toda la vida. La publicidad es una forma de gestión de la mentira. Y lo sabemos, ¿no? Es decir, etcétera. Prueba esto que te crece el pelo, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cualquier cosa funciona. Y el miedo, pues, en fin, el miedo es un sexto sentido. El miedo en realidad te previene de incurrir en comportamientos que pueden precipitar tu fracaso. Es decir, el miedo no es una cualidad del cobarde. El miedo es un sentimiento humano que te evita pues, acercarte a un precipicio o que te evita ponerte a volar abriendo las manos y los brazos, porque la ley de la gravedad es más fuerte. Entonces, claro, si se carece del sentido del miedo, bien porque se sea un insensato o un inconsciente, eso acarrea muchos problemas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Quién controla mejor a las masas? Pues quien mejor controla la administración del miedo, la mentira y la culpa. ¿Y quién lo hace? Pues el poder que sea más inteligente para ejecutar esto y para llevarlo a cabo, indudablemente. O sea, ¿por qué la cultura anglosajona ha hecho tanta literatura sobre detectives y fantasmas? Para advertir al público que yo tengo el poder de descubrir tu crimen y tengo la capacidad para movilizar metafísicamente a criaturas sobrenaturales para intimidarte. Es decir, es una manera evidentemente de atenazar a la población. Medio en broma, medio en serio, pero cuidadito, cuidadito, como series de televisión que todo un sistema operativo de detectives y de científicos pues pueden identificar inmediatamente al autor del crimen, ¿no? Al artífice de un crimen. Entonces, nada de esto opera frívolamente. Entonces, miedo, mentira y culpa funcionan. ¿Que el libro se sitúa en el contexto del siglo XXI? Sí, porque en la Edad Media no había redes sociales. Pero claro, las redes sociales que hacen creer al ser humano que es dueño de sus opiniones, que tiene la última palabra en todo, que puede comentar libremente sus ocurrencias como si fueran cátedras de universidad o exponer cátedras de universidad como si fueran ocurrencias en redes sociales, que de todo hay, tanto de un signo como de otro, pues crea una ilusión de falsa seguridad que luego con la realidad tiene muy poco o nada que ver. En relación con el miedo y la mentira y la culpa, yo reflexionando pensaba, claro, normalmente el éxito de una estrategia de manipulación consiste en que el manipulado no se dé cuenta de que lo está haciendo, de que lo está haciendo. Y sin embargo, detecto que hay mucha gente que sí que es consciente de que está siendo manipulada, que hay mucha gente que sí que es consciente de que la están atropellando a través de normas absolutamente absurdas, injustas, etcétera, y aún así obedece. ¿Por qué obedecemos aún a pesar de detectar todo esto? Porque es más rentable. Es mucho más rentable obedecer que rebelarse. Es decir, la sumisión hoy día está muy bien pagada. El siglo XXI paga la sumisión mejor que ninguna otra etapa de la historia. Es decir, al rebelde hoy ya no se le quema vivo en la plaza del pueblo, no se le guillotina en posterior Plaza de la Concordia. Esto hoy no ocurre. Es decir, hoy digamos a la gente se la educa por las buenas para que no moleste. Y bueno, se puede o no estar de acuerdo con este procedimiento, pero lo cierto es que la gente cada vez molesta menos, con lo cual el procedimiento funciona, porque al que molesta se le compra o se le paga, y si no acepta pues se negocia de diferentes maneras, y si no, bueno, siempre hay ofertas que no se pueden rechazar, como dice una célebre película, ¿no? Entonces, bueno, pero el margen de negociación es muy grande. Es decir, nunca se ha negociado tanto con el adversario como en el siglo XXI. Es decir, en tiempos pasados no había tanta oferta.
Hoy sí. Entonces, claro, es mucho más rentable obedecer que rebelarse. Y de hecho, las capacidades de rebelión son mínimas en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Y esto no podemos negarlo. Tiene un valor muy positivo. Tiene un valor muy positivo porque no nos matamos. Otra cosa es que este procedimiento pueda mantenerse indefinidamente o durante mucho tiempo, o a qué precios. Pero eso ya no lo sabemos. Quiero decir, los intelectuales hacen su trabajo y atemperan a las masas enormemente. Los intelectuales siempre han sido terapeutas de masas en este contexto y en cualquier otro. Es decir, un intelectual es un cura que habla a ateos, en definitiva, y entonces les va diciendo: tenéis que comportaros de esta manera, o tenéis que prepararos para la guerra, tenemos que defender los valores de Europa. Se ha dicho recientemente, los intelectuales han suscrito declaraciones de esta naturaleza, pero ellos ven pues manifestaciones por internet, no participan en ellas. Entonces es una manera muy propia de comportarse de los intelectuales, ¿no? Yo mismamente, cuando hablo de Borges en estos términos, lo hago con frecuencia así, porque Borges era una persona que hablaba de los demás como si él no fuera uno de tantos, ¿no? Y al hacer declaraciones de este tipo, pues no falta quien me diga: bueno, pero es que usted es un intelectual también. Bueno, si yo soy un intelectual, mis relaciones con el ser un intelectual son las mismas relaciones que hay entre un huevo y una castaña. Quiero decir, la analogía entre un huevo y una castaña es la misma analogía que puede darse entre ser un intelectual y ser como soy yo. Por ejemplo, claro que si entendemos por intelectual a alguien que se dedica pues a actividades intelectuales somos todos. Claro, como todos somos taxistas, porque en algún momento dado hemos llevado en coche a alguien a alguna parte. Pero claro, eso ya es sacar, digamos, las cosas de su quicio. Describiendo la sociedad del siglo XXI, señala que el objetivo y la meta ya no es la libertad, sino la felicidad. ¿A qué se debe esta obsesión casi enfermiza, o sin el casi, por la felicidad? Porque hoy la en día felicidad no causa problemas, la libertad sí. Claro, luchar por la libertad es algo muy diferente a luchar por la felicidad. En primer lugar, porque no se sabe lo que es la felicidad. O sea, de la felicidad se habla constantemente y cada uno de la felicidad puede decir lo que quiera, porque es una palabra que sirve para todo, porque no sirve para nada. Es decir, hablar de la felicidad queda bien, perfectamente. Entonces, es la típica pregunta, es lo que se llama en retórica literaria, es lo que se llama un erotema. Son preguntas que no tienen ningún tipo de respuesta precisa ni exacta, sino que solo se puede responder a ellas metafóricamente. Entonces, imagínese usted que está hablando pues con personas lúcidas, sabias, como eran, por ejemplo, pues Octavio Paz o Antonio Gala o el propio Borges, ¿no? Y le pregunta a usted a estos: ¿qué es para usted la felicidad? Y entonces estos autores aprovechan esa pregunta para responder cualquier cosa. Y cualquier cosa que digan está bien, porque la felicidad, ¿qué es la felicidad? Es la vida. La felicidad es escuchar el mar. La felicidad es leer poemas de amor. La felicidad es pasar las noches con Virgilio, que tiene tela el tema. La felicidad es tener salud, que es lo que yo digo. Para mí la felicidad consiste en tener salud y en cuidar de la salud de quien no la tiene, porque uno no puede vivir descuidando la salud de sus seres queridos, y te hace muy infeliz no poder ocuparte de la salud de las personas queridas. Eso para mí es la felicidad. Ahora bien, no hay una ciencia de la felicidad. Entonces, mientras la gente busque la felicidad y deje tranquila la libertad, habrá menos problemas sociales y menos problemas políticos. El siglo XIX hizo muchas guerras en nombre de la libertad. La Revolución Francesa se hizo en nombre de la libertad. Entonces, si hubieran luchado por la felicidad, que también lo hicieron a su manera, pero pasando por la puerta de la libertad, porque el lema era libertad, igualdad y fraternidad, no felicidad. La felicidad llegó mucho después. Pues claro, la felicidad es más terapéutica, menos problemática, menos controvertida. De hecho, no es lo mismo tener a 100 millones de personas buscando la felicidad, que están muy entretenidas porque no la van a encontrar nunca, que 100 millones de personas buscando la libertad, porque por la libertad no se busca, por la libertad se lucha. Entonces, claro, es muy diferente, porque da la impresión de que si alguien lucha por la libertad, está causando ciertos problemas. Sin embargo, si lucha por la felicidad, es otra cosa, porque eso no da lugar a ningún problema. Uno puede estar luchando por la felicidad contra fantasmas y entre detectives, no pasa nada. Es interesante porque yo creo que
existe una tendencia más o menos generalizada entre la población a definir la felicidad como una ausencia de problemas, es decir, con no encontrarse con nada que a uno le moleste o le perturbe. Y sin embargo, si se define la felicidad de ese modo, es imposible ser feliz, porque la vida está plagada de problemas, con lo cual creo que este anhelo obsesivo con la felicidad termina conduciendo precisamente a la infelicidad, lo cual es interesante porque, aun a pesar de existir una insatisfacción tremenda que yo sí detecto, es una insatisfacción que le priva a uno de fuerzas para rebelarse o para luchar por ello, que le convierta a uno más dócil. Bueno, básicamente la búsqueda de la felicidad es el resultado de la pérdida de inteligencia. Y esto puede parecer muy insólito y muy extraordinario, pero es que, vamos a ver, la felicidad es lo que se promete a los tontos. Y con esto no quiero decir que los que crean en la felicidad son tontos. Yo no quiero decir esto. Ahora, si alguien lo quiere pensar, es suya la responsabilidad. Yo quiero decir que es lo que se promete a los tontos. Claro, evidentemente, y me podrán decir, bueno, y también a libertad, y no diré que no. Libertad es lo que se promete a los tontos. Pero cuidado, porque los tontos pueden dejar de serlo en cualquier momento. Entonces, mucho cuidado con minusvalorar la estulticia, porque la gente cuando habla cree que está exento de estulticia. La gente inteligente cree que está exenta de manipulación, y a veces es el tipo de persona más fácil de manipular, porque es la que se cree más indemne a la manipulación. Es decir, y urge mucho que la gente sepa mínimamente leer y escribir, porque si alguien no sabe leer y escribir, no puede participar en las redes de manipulación, que son básicamente codificadas a través de la escritura. Todavía no se manipula tan fácilmente a la gente a través de emoticonos, pero bueno, todo llegará. Entonces, claro, la felicidad evidentemente desemboca en una sensación de fracaso, en una experiencia de fracaso. El fracaso es el fracaso de la felicidad, del que ya hemos hablado en diferentes contextos, pero hasta que la gente no interiorice ese fracaso, pues seguirá explotando ese nicho de mercado que es hablar de la felicidad. Y claro, una vida sin preocupaciones es la muerte. Entonces, lo que no se puede pretender es idealizar tanto la vida, que no haya enfermedades, que no haya problemas laborales, que no haya problemas económicos. Es que negar la insatisfacción es limitar la capacidad de supervivencia. Es decir, nosotros tenemos delante una vida a la que tenéis que enfrentarnos con compañeros de trabajo que son nuestros adversarios, nuestros enemigos. ¿Quién es tu enemigo? El de tu oficio. Bueno, los abogados, ustedes lo ven, se enfrentan entre sí. Es la profesión más insolidaria que hay, porque es el enfrentamiento directo. Los opositores a puestos docentes nos enfrentamos desde el primer momento, estamos enfrentándonos en oposiciones constantemente. Luego estas cosas no se llevan después a la práctica, más allá del terreno de juego, pero ahí uno se juega su actividad profesional, como un abogado se juega su éxito o fracaso. Uno gana y otro pierde. Difícilmente ganan los dos, a veces pierden los dos, etcétera, etcétera. Pero claro, no se puede vivir en el autoengaño permanente y sobrevivir a la vez. Le quería hacer una última pregunta en relación con la felicidad. Yo detecto que quien más valor da a la libertad es un preso, que quien más valor da a la salud es un enfermo. Quien más valor da a la felicidad es un infeliz, porque por mi experiencia diría que quien es feliz no vive preocupado por la felicidad, lo es y punto. Indudablemente, a mi juicio sí. Una vez le preguntaron al director del diario El Comercio de Gijón, Francisco Carantoña, en qué consistía la felicidad. Y él dijo en vivir sin echarla de menos. Dijo precisamente eso, en vivir sin echarla de menos. Yo he dicho en otras ocasiones que la felicidad es el objetivo de las sociedades emocionalmente fracasadas. Es el objetivo, básicamente, de las personas infelices. Claro, porque si el enfermo añora los momentos de salud, si el encarcelado desea salir de ahí, disfrutar de una libertad física, sobre todo, pues evidentemente el infeliz busca una felicidad. Pero ¿sabe realmente qué consiste la felicidad? Es que la felicidad es un idealismo completo. Es realmente un idealismo completo. La felicidad es buscar fantasmas. Es más, podría decir que la felicidad es un invento de las filosofías fracasadas. Que no son todas las filosofías, no todas las filosofías conducen al fracaso. Pero claro, es que, como decíamos al principio, es que
se ha hecho de la filosofía un timo. El siglo XXI ha convertido a la filosofía en muchos timos, en un timo muy variopinto. Y de hecho, la felicidad como objetivo idealista, como objetivo ideal, es el resultado de filosofías fracasadas, que se resisten a desaparecer y siguen vendiendo timos, y siguen vendiendo mitos, y siguen vendiendo fantasmas, espectros y demás familia. Sostiene en diversas ocasiones, en muy diversas ocasiones, que Narciso es el dios del siglo XXI. Sí. ¿Por qué ha proliferado tanto el narcisismo con respecto a otras épocas pasadas, que yo sí que lo detecto también? Básicamente por la pérdida de vista de la realidad. Es decir, el mundo en el que vivimos, el siglo XXI, por el momento, permite unos límites de autosatisfacción personal que en ninguna otra época anterior se dieron de forma tan industrial, de forma tan galopante. Es decir, la autosatisfacción personal es hoy de unos extremos inéditos. Y claro, es el sapo que se hincha hasta que un día revienta, porque claro, la imagen falsificada en el espejo del propio yo, eso es el narcisismo, es el autoengaño exponencial, el autoengaño supremo. Y claro, cuando uno no es tan sabio, ni tan guapo, ni tan listo, ni tan valioso como se le ha hecho creer, y descubre que habla en prosa sin saberlo, como el personaje de Molière, pues claro, la situación puede ser insoportable. Uh-huh. Es decir, mucho cuidado con inflar el narcisismo, porque el resultado de eso es el fracaso, pero es un fracaso trágico. Es un fracaso que termina en el suicidio, que termina en el homicidio, que termina en una tragedia, realmente. Y eso está por llegar todavía. No sé cómo lo ve usted, pero yo pienso que, en cierta forma, el narcisismo que percibimos hoy en día solamente se puede dar dentro de una sociedad que materialmente está satisfecha. Sí. Es decir, cuando uno tiene ciertas necesidades cubiertas es cuando se puede obsesionar con la famosa autorrealización y este tipo de historias que además son inalcanzables, porque creo que una vez se mete en esa dinámica, nunca termina de autorrealizarse. Uh-huh. Y creo que quizás el declive del narcisismo venga precisamente por la pérdida de la abundancia material, porque cuando uno no tiene de comer ni donde dormir, creo que difícilmente se puede preocupar por ese tipo de asuntos. El declive del narcisismo, a mi juicio, llegará cuando el autoengaño no se pueda sostener. Y no se pueda sostener porque una experiencia como, por ejemplo, la guerra lo destruya completamente. A mi juicio, la guerra es la distancia que separa a los idealistas de la realidad. Y donde digo idealistas puedo decir narcisistas. En una guerra no hay tiempo para narcisos. En la paz, tal vez sí. Pero en una sociedad donde los recursos humanos para vivir aislado de la realidad, al margen de la realidad, son tan notables, son tan poderosos, pues es una fábrica de narcisos. Es decir, las redes sociales son la placenta del narcisismo. Ahí, pero no solo ya las redes sociales, sino también una educación destinada a la autosatisfacción emocional del ser humano es también una fábrica de narcisos. Es decir, es que es la planta de natalidad de narcisos de una sociedad, en definitiva. Es un natalicio de narcisistas completamente. Es una fábrica, es un criadero de narcisos nuestra sociedad. Entonces, ¿dónde acaba eso? Pues acaba donde empieza la realidad, donde ya ese narcisismo es, digamos, impracticable, ¿no? ¿Y cuál es el límite de esto? Pues una realidad que se burle de esas imágenes. Es decir, siempre que han estallado movimientos sociales, ideológicos, religiosos, donde las emociones han estado por encima de las posibilidades de la inteligencia humana, donde el idealismo ha estado por encima de la realidad, al cabo de un tiempo, esas consecuencias se han pagado muy caras. Cuando llega la hora de la frustración, la factura que se paga es muy alta. Porque un idealista es alguien que no paga las facturas de la realidad y no se da cuenta de las consecuencias que eso tiene. La realidad no perdona, nunca.
Cuando habla del siglo XXI, uno de los temas que con más recurrencia aborda es el de la democracia, Sí. no solamente en este libro, sino en otro que dedica específicamente a este problema, el fracaso de la democracia en el siglo XXI. Es muy llamativo que dedique este libro a las libertades. La dedicatoria es a las libertades, in memoriam. In memoria, sí. Lo dedica a la memoria de las libertades, dando por hecho que son una cosa del pasado, que hoy en día ya no existe, lo cual choca con la narrativa oficial, según la cual se traza un paralelismo entre democracia y libertad. La democracia es el reino de la libertad. ¿No es esto tan cierto? Bueno, cuando hablamos de democracia hay que, como cuando hablamos de filosofía, como cuando hablamos de literatura, hay que delimitar de qué democracia hablamos. Claro, decimos que la filosofía es un timo. Bueno, pero unas más que otras. Unas más que otras. Pues no todos los filósofos son timadores. Ahora hay mucha gente que hace un uso timador de la filosofía y la reduce a un timo. O un uso sofista de la filosofía, eso está claro. De la literatura lo mismo. Y con la democracia igual. Hablamos de democracia, muy bien. ¿De qué democracia hablamos? De la democracia ateniense. La democracia ateniense hoy día sería inconstitucional. Pero completamente. O sea, ¿qué rasgos constitucionales cabe hablar hoy como rasgos constitucionales de la democracia ateniense? ¿Cuáles son esos? Porque una democracia donde un grupo de personas decide mayoritariamente lo que ocurre, las mujeres no votan, los metecos tampoco, los que no son miembros del ejército tampoco, es una democracia muy sui generis. La democracia estadounidense, construida sobre los imperativos de la esclavitud, hoy día es completamente inconstitucional incluso en los propios Estados Unidos. Entonces, claro, cuando hablamos de democracia, ¿de qué democracia hablamos? Hay muchas formas de interpretar la democracia, de ejecutarla. Esto lo hemos expuesto en el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. La tesis de ese libro, que no es ajena a la de la filosofía, porque hay capítulos en este libro que amplían algunas de las ideas del ensayo sobre la democracia, sobre el fracaso de la democracia, lo que sostienen es que la democracia no ha existido siempre. La democracia es un guadiana en la historia. A veces aparece y a veces desaparece. La democracia en unos casos manifiesta una forma de articular las libertades y en otros manifiesta otras formas de articular esas libertades. No toda democracia defiende del mismo modo el mismo tipo de libertad. Las cosas han cambiado a lo largo de la historia. La gente a veces considera que a medida que avanza la historia la libertad se amplía. Yo creo que a medida que avanza la historia la libertad experimenta cambios. Hoy no tenemos una libertad mayor de la que teníamos en todos los aspectos hace 300 años. Hoy tenemos una libertad diferente. Hoy hay cosas que no se pueden hacer penalmente y que hace 300 años no eran delito penal. Eso los abogados especializados en derecho penal lo saben perfectamente. Para los griegos conterráneos y contemporáneos de Platón, la pederastia no es un delito. Y hoy a cualquier persona sensata semejante cosa nos parece una aberración incompatible con la vida humana, por completo, repugnante. Pero para ellos no. Entonces, claro, cabe decir, bueno, pero vamos a ver, Platón era un pederasta. Bueno, pero es que además de ser o no ser eso, que yo no voy a entrar si lo era o no, Platón era también otras cosas. Es decir, podrá ser un sofista, podrá ser un timador, sí, pero también era una persona que razonaba con una superioridad mayor que la de otros. Y alguien dirá, bueno, menos mal que dice algo esto. No, pero vamos a ver, que somos realistas. Lo cortés no quita lo valiente. Ahora bien, frente a la idea de locura de Hipócrates, razonaba como un cínico, como un sofista, etcétera. Vale, de acuerdo. Pero la cuestión de la democracia en sí misma no nos asegura más libertad que otro sistema político, a menos que articule esa libertad y que explique cómo. La tesis fundamental del ensayo, que también está sintetizada en este libro es una síntesis prácticamente de toda mi obra, es que en el siglo XXI la democracia fracasa como sistema político porque cumple un ciclo histórico y ese ciclo histórico llega a un agotamiento. ¿Por qué? Pues porque hay otra fuerza como organización política que es más poderosa que lo que contiene a la democracia, que es el mercado frente al Estado. La democracia es el contenido del Estado. No hay democracia sin Estado. En un mundo feudal no hay democracia. Y a veces incluso habiendo Estado tampoco hay democracia. En el mundo romano no hay democracia, pero había un parlamento, entre comillas. Había unos senadores.
era una oligarquía selectísima, ¿no? Y en el Imperio Romano el 5% de la población tenía prácticamente el 100% de la riqueza, prácticamente, ¿no? Toda la riqueza que había. Entonces, claro, la democracia es el contenido de un determinado tipo de Estado que no siempre ha existido a lo largo de la historia. No cabe hablar de democracia en la Edad Media. En la Edad Media no hay Estado. En la Edad Media hay una institución eclesiástica heredera del Imperio Romano y reinos feudales, territorios feudales. No hay Estado. El Estado resurge en un sentido moderno en el siglo XVI y en España a finales del siglo XV, 1492. Surge como una organización política por encima de la voluntad del yo, del individuo, y por encima de la voluntad del grupo feudal o del grupo nobiliario o del grupo territorial. Y se impone el Estado férreamente, duramente, el Estado absolutista, el Estado totalitario. En un momento dado, desde el siglo XVIII, el Estado totalitario se transforma preservando la estructura del Estado, pero democratizándose. Y esa es una transformación histórica muy importante que nos ha garantizado unas libertades que nunca se habían visto antes históricamente. Incluso en el siglo XX se despide reconociendo unas libertades humanas que tampoco con anterioridad la democracia históricamente había reconocido: derechos en las mujeres, derechos en las personas homosexuales, derechos en la población negra, es decir, unos derechos que antes no se reconocían. Y hoy, sin embargo, no es que la democracia falle como sistema, es que falla el continente de la democracia, que es el Estado. Y claro, la pregunta es, ¿por qué falla el Estado? El Estado falla porque hay una estructura mucho más poderosa que el Estado, que es el mercado, que se come al Estado. Es decir, si nosotros examinamos la historia del comercio, y es muy importante examinarla para darse cuenta de la historia de la literatura, porque la relación que mantienen la literatura y el comercio es mucho más sorprendente de lo que parece, porque la gente que se dedica al comercio ignora la literatura y la gente que se dedica a la literatura ignora las operaciones comerciales. Pero la literatura, como estrategia de poder político en el mundo comercial, tiene una importancia que si los empresarios supieran lo que puede aportar la literatura al conocimiento de su causa, se dedicarían a tener asesores literarios y me dirán, bueno, este tío está pirado. Bueno, yo sé lo que me digo. Yo sé lo que me digo. ¿Cuánta actividad empresarial hay en una obra como El Quijote, en El Mercader de Venecia, en La Regenta? ¿Cómo administra doña Paula, la madre del magistral, el dinero negro con el que se organiza? Mejor que la empresa pública y mejor que la propia Iglesia. En definitiva, quiero decir, bueno, y alguien dirá, bueno, pero ¿me va a enseñar Clarín a mí a administrar el dinero negro? Bueno, no, nunca diga de esta agua no beberé. Que la literatura tiene muchos secretos en su caja de Pandora, para el que los sabe conocer y tañer. Entonces, claro, hay una realidad muy poderosa que es el mercado. El mercado siempre ha sido denigrado históricamente tanto por la Iglesia como por el Estado. Es decir, los mercaderes siempre han sido maldecidos por la Iglesia, primero por la Iglesia, que era quien detentaba el poder, y por el Estado después, porque el Estado dependía del dinero de los mercaderes, pero los tenía muy controlados. El Estado absolutista tiene muy controlado al mercader, y la Iglesia Católica también, incluso con la conciencia de culpa. Es decir, ustedes son culpables del fracaso. Si algo falla, la culpa la tiene quien gestiona el dinero, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia, que necesitaba el dinero de los mercaderes, no quería pagar los intereses y entonces consideraba que era pecaminoso cobrarlos. Pero claro, cuando la Iglesia se convirtió en prestataria, ya dejó de considerar eso como una actividad pecaminosa y reconoció que, bueno, que el mundo era complejo y que hay que... Entonces entra la hermenéutica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando el mercado está hasta las narices, históricamente hablando, de aguantar a la Iglesia por una parte y al Estado por otra? Pues que el mercado dice, ahora me vais a aguantar a mí. Y esta es la época. El siglo XXI es el siglo del mercado. Entonces el mercado se articula globalmente y dice, ahora las normas las voy a poner yo. El derecho civil va a estar sujeto al derecho mercantil. Y el derecho mercantil no lo van a articular los estados, lo va a articular el mercado, lo va a articular la globalización. Y no es que la globalización sea enemiga de la democracia, la globalización no es enemiga de nada, porque los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero.
La ideología, como he dicho muchas veces, es la emoción de los pobres. Y además los ricos ofrecen muchas ideologías a los pobres para que escojan aquella en la que se encuentran más felices. Y no den la lata con tanta libertad. La libertad es la que quieren los mercaderes, para poder mercadear libremente. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, según cómo se mire. Claro, es que depende dónde estés. Claro, el mercader te va a decir, yo te puedo convertir en un líder laboral, y volvemos a enlazar todas estas cuestiones. Yo te puedo dar el éxito laboral, ahora tienes que trabajarlo. ¿Lo resistes o no lo resistes? Pues habrá gente que sí y habrá gente que no. Yo te puedo dar éxito en el trabajo, te puedo convertir en una estrella, te puedo publicar un libro, te puedo convertir en catedrático, te puedo convertir en un gran abogado, tendrás que trabajarlo, ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Pues habrá gente que sí y habrá gente que no. Es que depende, pero en esa lucha estamos. Ahora bien, la alternativa al Estado es el mercado, y el mercado ha venido para quedarse durante siglos, como el Estado llegó en un momento dado y se quedó durante 3, 4, 5 siglos. Entonces, si alguien cree que en la segunda mitad del siglo XXI va a vivir en una sociedad gestionada por un Estado, es un idealista, porque los Estados ya están gestionados por el mercado, completamente, y eso se llama globalización. Y el mercado no quiere demócratas, el mercado quiere consumidores, ¿Es enemigo de la democracia? El mercado no es enemigo de nada. Yo he dicho muchas veces que cuando Escotado hablaba de los enemigos del comercio, consideraba que los enemigos del comercio eran los comunistas. Y Paolo Prodi, en una obra muy inteligente, que es El hurto en la historia del mercado, considera que los enemigos del mercado son los que hacen trampas en el derecho mercantil. Pero es que hoy día el derecho mercantil ya no lo construyen los estados, lo construye un mercado global, del mismo modo que los abogados saben perfectamente que en el Imperio Romano no hay derecho mercantil, porque está subsumido en el derecho civil. Y no lo hay porque todo el mercado es la globalización del mundo romano. Es decir, hasta los bárbaros usaban las monedas romanas entre ellos, porque ¿qué moneda iba a acuñar ese territorio que después ocupó geográficamente Alemania? Si no sabían ni leer ni escribir, no tienen derecho. Quiero decir, no se interprete mal, tienen derecho a leer y escribir, lo que no tenían eran derecho, lo que no tenían eran leyes jurídicas, no tenían jurisprudencia, es decir, ellos dirimían sus pleitos con hechizos, ¿no? Entonces era curioso que cuando Tácito escribe la Germania, ese libro idolatrado por Hitler, lo que describe Tácito en la Germania es la barbarie en la que vive esa gente que resuelve sus problemas jurídicos con rituales hechiceros. Claro, claro, estar orgulloso de ese tipo de prácticas, ni Teutoburgo lo resuelve en definitiva, pero bueno, claro, el idealismo alemán tiene una sombra largadísima realmente, ¿no? Eso es curioso, vamos, disputarle a Mussolini el único ejemplar que quedaba de Tácito. Entonces, el mercado ha venido para quedarse, y o te haces compatible con el mercado, o vives en un idealismo decimonónico completamente. Entonces, el Estado es una figura administrativa, pero si el mercado en un momento dado decide que es necesaria una guerra para revitalizar la economía, los estados dirán que sí. Por una razón, porque no tienen capacidad de elección. Lo que hoy gobierna es el mercado. ¿Esto es mejor o peor que antes? Es que no lo sé. Es que la pregunta no es si es mejor o peor. Es decir, ¿usted puede hacerse compatible con esta nueva situación en la que vivimos o no? Esa es la pregunta. ¿Usted puede sobrevivir al siglo XXI? ¿O no puede sobrevivir al siglo XXI? Esa es la pregunta, no si esto es bueno o malo, eso le da igual a la realidad. A ti lo que te importa es si puedes o no puedes sobrevivir. Y para sobrevivir es necesario tener un conocimiento, disponer de una filosofía, que no sea un timo, que no sea un autoengaño, sino que sea una forma de pensar y de actuar que nos haga compatibles con la realidad. Ha puesto muchas ideas encima de la mesa. Ha empezado comentando que era importante saber de qué hablábamos cuando hablábamos de democracia. Sí. Y en contraste con las formas tan absolutamente idealistas de interpretar lo que es la democracia, yo he escuchado de usted la definición y la descripción más realista del funcionamiento real de la democracia. ¿Cuál es? Usted suele decir al respecto que la democracia es la forma de gobierno elegida por las élites para responsabilizar al pueblo de sus fracasos. Pero siempre ha ocurrido así. Eso es lo que le quería preguntar también. Pero siempre ha ocurrido así. La Ilustración no era más que esto. Lo que pasa es que la Ilustración se dio cuenta de que la forma que tenía de gobernar la responsabilizaba a ella, porque todo para el pueblo pero sin el pueblo. Entonces, no, démosle al pueblo la libertad de que escoja a sus representantes y a sus electores y nosotros nos retiramos.
¿A dónde se han retirado las élites? Al mercado. ¿El mercado también se escudará en la democracia para poder hacer lo que quiera impunemente? Yo ya no hablaría en tales términos, porque el mercado no hace nada impunemente. El mercado tiene unas normas. Incluso el que hace trampa en las normas mercantiles paga las consecuencias. Puede perder. Es decir, es que el mercado no es... La vida de las élites, la vida de los ricos, no es tan ideal como la gente humilde cree. La gente humilde cree que los ricos luchan muchísimo por mantener sus posiciones. Las élites luchan muchísimo por el trabajo que hacen. O sea, formar parte de la élite no es nada fácil realmente. Es decir, es un trabajo sobrehumano en muchísimos casos. Es que a veces a las élites se las maldice tremendamente y se las considera culpables de los fracasos y de la responsabilidad que tienen las consecuencias de sus actos. Pero no son tan malditas. Hay un malditismo hacia las élites que a mí me parece que es resultado del idealismo del punto de vista de los que no forman parte de esas élites o de quienes no las conocen realmente. O sea, formar parte de las élites exige un trabajo que no todo el mundo es capaz de llevar a cabo. Entonces, que el mercado actúa impunemente, no creo que en la realidad nada actúe impunemente. Y no lo creo porque la realidad se ajusta a sí misma, se ajusta por sí sola. Claro, me pueden decir, bueno, es que esta persona ha hecho trampas y ha ganado. Nunca sabemos cuál es el precio que se paga por una trampa. No siempre se cuenta, no se sabe esto. No se sabe realmente lo que hay detrás del fracaso o del éxito. No se sabe lo que hay detrás de un iceberg o debajo de un iceberg. No siempre se sabe esto. Entonces, yo no daría por automático, porque no lo sé, el hecho de que el mercado puede cometer impunemente atropellos. El mercado también tiene que darse cuenta de que para mantenerse necesita que el dinero fluya. El mercado sabe que la gente gasta más dinero en emociones que ninguna otra cosa, por eso las estimula, porque la emoción estimula el gasto y que el dinero corra. Pero claro, aquí hay muchos elementos en juego. Los estados todavía tienen mucha capacidad de intervención en el mercado. El mercado no ha llegado todavía a su cima de poder absoluto. Llegará más adelante, pero todavía no ha llegado. Y luego, cuando hablamos de mercado, ¿de qué mercado hablamos? Porque claro, China tiene un concepto de mercado que se parece mucho al del Imperio Romano, porque el mercado es el Estado. Sin embargo, Estados Unidos tiene un concepto de mercado que ya no es el mercado del Estado, sino el mercado de grupos, de élites, de lobbies, que son grupos de trabajo. Para mí un lobby es un grupo de trabajo, no es tanto una secta siniestra. No, el lobby es un grupo de trabajo que trabaja por sus intereses. Como diría Celestina en la obra que lleva su nombre, vivo de mi oficio como cualquier oficial del suyo, es decir, de la gestión de la prostitución. Eso dice Celestina, no dice vivo de la gestión de la prostitución, dice vivo de mi oficio como cada cual oficial vive del suyo, ¿no? Y los que trabajan en el mercado dirán lo mismo. Mire, yo vivo de su oficio. ¿Quiere usted dirigir una empresa? ¿Quiere usted asumir el riesgo de lo que supone dirigir esto? Hágalo y a ver a dónde va. Es decir, el mercado agota la salud de mucha gente, provoca un deterioro en la salud humana. Eso tal vez no se cuenta, pero ¿cuántas personas fallecen con 60 y tantos, 70 y tantos años después de haber logrado un éxito mercantil importante, poderoso? Eso forma parte de la factura del currículum vitae del éxito. Quiero decir que la vida de las élites no es tan placentera como tal vez desde criterios ideales se puede ver. Todo es mucho más crudo de lo que parece. Entonces, el mercado impone su poder, impone sus normas, impone sus leyes, como el Estado también impuso las suyas, porque el Estado absolutista no era tampoco ninguna maravilla, y el Estado democrático hace lo que puede, pero tiene también sus lunares y sus inquietudes. Entonces, me dirán, bueno, ¿y cuál es la solución que usted propone? Oiga, yo qué sé, pero ¿por qué tengo yo que proponer una solución? Bastante hago con dar cuenta de un sistema de pensamiento que, construido a partir de la literatura, no lo olvidemos, porque mi centro de referencia es siempre la literatura,
da cuenta de esta manera de leer la partitura de la realidad. Pero yo no tengo ninguna solución ni ninguna varita mágica. No soy un mistagogo. No soy un geopolítico. Yo no dispongo de presciencia, no conozco el futuro. Yo le doy cuenta de lo que yo pienso a partir de la interpretación de la realidad que veo desde el punto de vista de la interpretación de la literatura. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Obviamente, solo faltaría. Solo faltaría. Eso ha comenzado respondiéndome cuando le he comentado que, tal y como usted defiende, la democracia es la forma de gobierno escogida por las élites para responsabilizar al pueblo de sus fracasos, que eso ha ocurrido desde siempre, lo cual me plantea una pregunta que me he hecho yo mucho tiempo. ¿La democracia ya nace originariamente como una fachada detrás de la cual se pueden ocultar los poderosos para hacer lo que ellos quieran, pero tener ese parapeto del pueblo por si algo sale mal, echarle la culpa a ellos? ¿O la democracia originariamente era otra cosa y es una perversión moderna de la idea inicial que ha terminado produciéndose? Yo tengo la impresión de que el comportamiento humano y el comportamiento político es uno de los más esencialmente humanos, ha sido siempre el mismo. Es decir, hablábamos antes del miedo, la cultura y la culpa. Esos impulsos, esos procedimientos han existido desde siempre. Lo único que han cambiado son sus formas de proceder. Pero el ser humano es prácticamente hoy el mismo que hace 25 o 30 siglos. Entonces, ustedes, claro, dicen, las élites se pueden decir al pueblo, mire, nosotros hacemos esta gestión, ¿ustedes no están de acuerdo? Vale, muy bien, muy bien. Gestionen ustedes el poder. Cuando ustedes gestionen el poder se darán cuenta de que esto no es tan fácil como parece desde donde ustedes están sentados. Eso es como el público que en un partido de fútbol le dice al futbolista, es que usted tiene que hacer esto, y el futbolista le puede decir, baje usted aquí y hágalo, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho de esta cuestión. Y volvemos a lo de antes, le decimos, bueno, es que usted, el mercader, el rico, el empresario, el dueño del comercio, el amigo del comercio, usted gestiona esto de esta manera. Si, venga usted aquí y gestione esta empresa, a ver dentro de un año cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto y mucho cuidado porque ningún amigo del comercio puede ser idealista. Es decir, los amigos del comercio, los gestores del mercado no pueden ser idealistas porque saben que el idealismo conduce al fracaso. Son enormemente realistas. Otra cosa es que estimulen el idealismo del prójimo para estimular con él el consumo. Pero eso es otra cuestión. Eso ya es otra historia, en definitiva. Entonces, yo creo que básicamente el comportamiento esencial ha sido siempre el mismo. Pero es decir, ustedes quieren gobernar esto, háganlo ustedes, suban aquí, es decir, destronen a un rey y proclamen una gestión democrática del poder. Verán que no es tan fácil, no es tan fácil. Ni fácil, ni yo creo posible. O sea, al final el poder, yo creo que por su propia naturaleza termina recayendo en propias manos, con lo cual incluso ese pueblo, si destrona al rey, el poder termina recayendo en una camarilla también. La propia naturaleza humana funciona de esa manera. Es decir, todo el teatro de Shakespeare básicamente todo el teatro de Shakespeare básicamente es una reflexión sobre el poder desde la mentalidad del mundo antiguo. Eso es una característica muy de Shakespeare. Shakespeare plantea siempre conflictos de poder desde personajes que no tienen ninguna capacidad dentro del mundo moderno. Es decir, tanto Ricardo III como Macbeth, como Enrique IV, el propio Hamlet. Es decir, son la expresión de la máxima impotencia. Son personajes que no saben entrar en la modernidad, no saben pasar más allá del año 1600. Son personajes que viven en el Renacimiento, interpretando el presente con planteamientos del mundo medieval. Por eso cuando yo veo o leo a Harold Bloom decir que Shakespeare es el inventor del humano, me tiro por el suelo de risa, vamos, el inventor del humano. Dice, bueno, qué carcajada más solemne puedo dar, ¿no? Cuando Shakespeare en realidad es el precursor de los detectives y los fantasmas. Todo el teatro de Shakespeare está lleno de detectives y fantasmas. Es Walter Scott y William Blake, en definitiva. Son espectros que hablan. Hamlet oye voces, oye coasmas, oye hablar a fantasmas, ¿no? Y dialoga con ellos. Macbeth
tiene reuniones y encuentros con brujas. Imagínese usted que un empresario tuviera encuentros con brujas para gestionar su empresa. Eso es un disparate completo. O sea, Lutero oía voces como San Agustín. O sea, este es un mundo que no tiene nada que ver con... O sea, ese tipo de cosas en la cultura hispano-greco-latina daban lugar a lo grotesco, al chiste, a lo cómico, al carnaval, a todas las formas de la materia cómica. Y sin embargo, el mundo shakespeariano se lo toma en serio. Es decir, son personajes que no pasan del 1600. Los cervantinos, ni uno de ellos se queda en el siglo XVII. Todos son personajes del siglo XX, del siglo XXI y de lo que ha de venir, ¿no? Y luego, por otro lado, hay algo muy importante. Cuando se escriben obras como El Capital, ¿no? Se dice, bueno, el marxismo es una filosofía materialista. O sea, una filosofía materialista que termina en un paraíso terrenal. Yo no voy a discutir ahora si es legítimo o no el socialismo del que habla Marx. Eso es un cuento de Borges, ¿no? No voy a discutir eso porque la historia ya lo ha hecho por mí. Ya lo han discutido millones de personas y han dado lugar a millones de muertos, tanto en unas ideas como en otras ideas. No estoy hablando de que... No digo que unos sean mejores que otros, digo que eso ha conducido a enfrentamientos terribles. Pero claro, decir que el marxismo es una filosofía materialista, ¿y dónde? ¿Dónde si lo que ven son fantasmas? Un fantasma recorre Europa. Ya estamos hablando de fantasmas, pero vamos a ver... Son buscadores de espectros, son buscadores de dioses, es decir, son utopistas impresionantes. Entonces, incluso hasta las filosofías más materialistas, como la marxista, desembocan en un idealismo galopante y muy seductor. Entonces, cuando Marx escribe toda su obra, destinada a unir a todos los proletarios del mundo, quienes se toman esa obra en serio son los mercaderes. Y los mercaderes dicen, pero si aquí tenemos la solución a nuestros problemas, vamos a unirnos. Los que se han unido no han sido los trabajadores, que están más divididos que nunca. Los que están unidos son los mercaderes, son los amigos del comercio que han hecho la globalización. Hoy día, ¿quiénes están enfrentados? Los trabajadores. Los trabajadores en todos sus diferentes géneros y especies. ¿Y quiénes están unidos? Los amigos del comercio. Ahora, la idea primera para unirse fue la del proletariado. No lo hizo. No lo logró. Se dividieron en naciones, se dividieron en ideologías, se dividieron en facciones y en sectas. No lo consiguieron. Los que sí se unieron silenciosamente y prudentemente fueron los mercaderes, los amigos del comercio, ¿no? Y ellos han conseguido montar una globalización no en nombre del Estado, como hizo el Imperio Romano, sino en nombre del dinero. Y ahí está esa globalización. Y me dirán, bueno, ¿esto es bueno o malo? Volvemos a lo de antes. ¿Y yo qué sé? Yo eso no lo sé. Yo les digo lo que yo veo y lo que yo interpreto. Y si ustedes tienen una interpretación mejor, pues con su pan se la coman, porque yo dentro de un determinado número de años ya no estaré por aquí y todo el mundo se habrá olvidado de lo que yo he dicho. Como hoy todo el mundo se ha olvidado de lo que ha dicho gente que incluso ha fallecido hace 1 año o 2 o 3. A mí, en relación con la relación que existe entre la democracia y el mercado, se me plantea la siguiente reflexión, que es la siguiente. Yo parto de la premisa de que la democracia, tal y como tradicionalmente se entiende, que es el gobierno del pueblo y demás, es imposible, por definición, porque el pueblo no puede mandar, por definición. El poder recae en pocas manos. Y si ha estado presente en muchas sociedades ha sido sencillamente porque interesaba a las élites que gobernaban. Como puede parecer ilegítimo de partida que los 50, 100, 200... que mandan a una sociedad de 50 millones de personas se presenten con ese cinismo y digan, sí, nosotros somos 50, pero mandamos a 50 millones de personas. Y eso puede parecer ilegítimo de partida. Es feo. Ponen un parapeto diciendo, al igual que tradicionalmente se decía, no, quien manda es Dios y yo soy su representante. Sí, claro. Pues como la fe ha decaído, ahora se dice, quien manda es el pueblo y yo soy su representante. Para alguna forma seguir haciendo lo que iba a hacer de todos modos, pero más legítimamente. Claro, si al mercado no le interesa la democracia, dado que la democracia ha sido algo que ha regido porque interesaba, ¿qué futuro le augura la democracia? Una transformación histórica más. Pero yo no creo que al mercado le deje de interesar la democracia. Al mercado lo que le interesa es la libertad de mercado. Es la libertad para llevar a cabo operaciones comerciales. Eso es lo que realmente le interesa. Si la democracia se lo permite, el mercado pactará con la democracia sin ningún tipo de problema. Y si la democracia no se lo permite, pues el mercado tratará de hacer cambios en esa democracia hasta que sea posible. Eso es un pulso. Es un pulso pero no es un pulso tanto entre
a mi juicio, no es un pulso tanto entre el mercado y la democracia, cuanto un pulso entre el mercado y el continente de la democracia, que es el Estado. Porque si se quiere terminar con la democracia, basta simplemente terminar con el Estado. Y se resuelven dos problemas con una sola gestión. No voy a decir que se matan dos pájaros de un tiro, porque eso sería muy feo. Pero se resuelven dos problemas con una sola gestión. Pero es que la democracia no es el enemigo del mercado. El enemigo del mercado es un Estado que no colabora con el mercado en los términos en los que el mercado considera que debe colaborar con él. ¿Eh? Porque claro, si el mercado tiene una fuerza de 10 y el Estado tiene una fuerza de 5, gana el mercado. Pero si están en tablas, mantendrán la correlación. En estos momentos el mercado se lo ha comido todo. Se lo come todo. Lo que ocurre es que, bueno, pues tiene todavía un Estado que puede servir de árbitro para diferentes operaciones o lo que sea, pero también, y claro, estados hay muchos, y no es posible a veces, en fin, negociar con todos los estados del mismo modo, por eso hay relaciones todavía políticas que funcionen, ¿no? Claro, la tesis última del anarcocapitalismo consistiría en suprimir los estados. Es posible, pero no sé si China tendrá algo que decir en este punto. Entonces, claro, pero siempre hay una estrategia, alguna solución, alguna forma de llegar a algún tipo de acuerdo, pero eso ya lo hacen los especialistas, evidentemente. Le hago una pregunta muy recurrente, que no sé si tiene respuesta. ¿Quién manda o quién manda más, el poder o el dinero? Son aliados, viajan juntos. Es como el amor y el dinero, viajan juntos. ¿Por qué van a llevarse mal? Son parientes, viajan juntos, se gustan, hacen buenas migas. El poderoso caballero es don dinero. O sea, el poder es una cualidad del dinero y el dinero es una estrategia del poder. Son términos, en lingüística se utiliza el término hipónimo e hiperónimo. El hiperónimo es el que contiene otro, ¿no? Por ejemplo, la mano es el hiperónimo del dedo, porque la mano contiene los dedos. Y el hipónimo es el término contenido, ¿no? Por ejemplo, el índice o el corazón son hipónimos de la mano. Entonces, el dinero y el poder son mutuamente hipónimos e hiperónimos entre sí, a mi juicio, en ese punto. Son mecanismos, ¿no? Es decir, a unas personas se les seduce con poder, a otras se les seduce con dinero. Incluso podríamos decir metafóricamente que el poder es dinero y el dinero es poder. Es decir, son términos que casan bien prácticamente en cualquier contexto. Es como Borges, se le puede poner en cualquier circunstancia que él pega bien también. Le quería hacer una última pregunta para terminar la entrevista y quiero volver a los clásicos. Para terminar esta entrevista, los clásicos españoles, para rescatarlos del olvido al que se les ha condenado injustamente en este siglo XXI. Usted escribe en el libro, en relación con los autores del siglo de oro, que la autoayuda debería comenzar con el desengaño personal, es decir, viviendo con criterio propio y leyendo literatura española del siglo de oro. Es la mejor receta. Te ahorrará muchas visitas al psicólogo. Sí. Entonces, me gustaría preguntarle qué podemos aprender, qué nos han enseñado los autores del siglo de oro y por qué nos pueden ahorrar muchas visitas al psicólogo. Bueno, la respuesta es clarísima. La literatura española del siglo de oro nos enseña a hacernos compatibles con la realidad. Fundamentalmente. Ahora bien, me pueden preguntar, bueno, ¿y cómo se hace uno compatible con la realidad? Trabajando. Y preparándose para el trabajo. En la preparación para el trabajo, pues se supone, y no tan supuestamente, en la preparación para el trabajo hay que estudiar primero, hay que prepararse técnicamente, cognoscitivamente y también en las relaciones humanas. Pero la literatura española del siglo de oro contiene tantos pasajes dedicados a la preparación del ser humano para integrarse en una sociedad que si los empresarios los conocieran, los pondrían como lema de su empresa. Empiezo por un soneto de Lope de Vega donde dice cómo ha de gestionar alguien su vida, que es lo mismo que podríamos decir cómo ha de gestionar su empresa. Primero, respeta a tus colegas, respeta a las personas con las que convives. Segundo, no hables mal de nadie. No hables nunca mal de tus compañeros de trabajo. Nunca hables mal de tus colegas.
nunca hables mal de tus colegas. Evita los conflictos. Dice Lope de Vega, es propio de las bestias el rodeo. Es decir, evita los conflictos. Es decir, hasta los animales, hasta las bestias, evitan los enfrentamientos inútiles. O sea, no te creas que eres más macho, o más hombre, o más mujer, o lo que quieras, por enfrentarte a los demás. Razona antes de pelear. Es decir, piensa que no vale razón contra porfía. Es decir, es un código de relaciones personales, profesionales y laborales que se podría poner ese soneto como lema de cualquier actividad empresarial. Quevedo tiene muchos poemas donde advierte a la gente que empieza a trabajar cómo debe comportarse y cómo debe vivir una vez que tiene una posición laboral, económica y social. Cervantes dedica en el Quijote 2 capítulos a dar consejos a Sancho de cómo debe administrar el poder cuando se le conceda, cómo debe gestionar el poder cuando tome posesión de él como gobernador de una ínsula, y le dice cómo debe administrar la justicia, con mucha prudencia, con mucha discreción. Le dice, no castigues con palabras a aquel a quien ya, por ley, vas a castigar con hechos. Sé siempre clemente, sé siempre prudente con el reo, porque ya bastante tiene con la situación en la que está, haya hecho lo que haya hecho. Es decir, no te dejes tampoco llevar por las emociones, ni de una parte ni de la otra. Juzga rectamente, juzga sabiamente. Y luego le da una serie de consejos personales. Aséate siempre, come con moderación, sé una persona prudente en tus costumbres, respeta siempre a los demás, nunca te jactes de ninguna de tus cualidades, no pierdas nunca el sentido de la humildad. Es decir, le da una serie de consejos que si en la práctica social, si se enseñaran esos consejos en las escuelas, habría mucho menos narcisismo, pero como se le dice a los niños, tú eres perfecto, sin haberlo conocido previamente. Entonces, claro, en la literatura española del Siglo de Oro es un catálogo de consejos, insisto, para vivir con la discreción y la prudencia que te permite triunfar en la vida. Que no te dicen debes buscar la felicidad, no, te dicen debes sobrevivir, enfrentándote a una realidad adversa. Ten mucho cuidado con las apariencias, no te creas lo que te dicen, examina las cosas, cuestiona lo que oyes. Eso es lo que te dice constantemente la literatura española del Siglo de Oro. ¿Problema que tenemos? Pues que muchos de nuestros intelectuales y profesores de universidad, mis colegas, pues comienzan a interpretar el pensamiento crítico en el siglo XVIII. Y yo me pregunto, ¿por qué las obras de referencia de la historia de la literatura están escritas antes del siglo XVIII y no después de él? ¿Por qué? Qué curioso que cuando el mundo anglosajón toma la hegemonía del poder político y cultural, la literatura decrece. ¿Dónde está el Quijote del mundo anglosajón? ¿Dónde están los sueños de Quevedo de la cultura anglosajona? ¿Dónde están las grandes obras literarias de la lengua inglesa? Terminan en Shakespeare. Y para retrotraernos siempre al Renacimiento interpretado desde la Edad Media, detectives y fantasmas. Es lo que rehabilitó el romanticismo. Agatha Christie, Walter Scott y Borges elogiando, ¿verdad?, a la cultura anglosajona desde Buenos Aires, disfrazado de inglés, frente a Gabriel García Márquez, que salió de la tierra y escribió una novela insuperable, como es 100 años de soledad, sin mirar a Inglaterra, para nada, ¿no? Evidentemente. Entonces, todas estas observaciones y consejos de la literatura española del Siglo de Oro ahorrarían al ser humano muchas consultas al psiquiatra. Lo mejor que se ha dicho de este libro, me lo ha dicho un psiquiatra, que dijo, tu libro evitará suicidios. Me quitará clientes, pero evitará suicidios. Eso es lo mejor que me han dicho nunca sobre este libro. Y lo peor no lo sé. Lo peor siempre está por llegar. Sí, la muerte. Si le parece, con estos sabios consejos de nuestros autores, porque son nuestros, sí, aunque los hayamos condenado a una especie de ostracismo que yo no entiendo muy bien, concluimos esta entrevista. Sabios consejos que a su vez inspiran toda su obra y este libro en particular, que yo también percibo como una condensación de muchas ideas que ha ido volcando en distintos vídeos, en otros distintos escritos, sí, y que condensa
en este libro de forma particularmente sistematizada, y en ese sentido considero que para quien quiera incluso iniciarse en su obra es un buen comienzo. Sí, a mi juicio también, sí. De hecho, alguna persona decía, bueno, es que es un libro que no dice nada del otro mundo. Me dicen, obviamente, ¿cómo va a decir algo del otro mundo? Del otro mundo ya lo dice Platón en la República, yo hablo de este mundo. No, pero es que además muchas de las ideas que plasma en este libro son a su vez, por ejemplo, Sí. títulos de vídeos donde Sí. habla sobre esa idea una hora. Sí. Con lo cual, precisamente por eso lo defino como una condensación de su obra y como un principio a partir del cual quien esté interesado puede desarrollar todo lo que quiera y más, y precisamente por eso creo que es particularmente atinado y útil. Sí, en ese sentido trató de ser una síntesis de mi pensamiento. Es una síntesis de mi pensamiento, mejor o peor. Claro, hay gente que dice, bueno, es que son frases de sus vídeos. Y no van a ser, si fueran frases de vídeos de otros, tendría que escribir un libro para otros. Quiero decir, es que son obviedades. ¿Y qué quiere que diga? ¿Qué quiere que diga en ese sentido? Sí, es una síntesis de mi filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, entendiendo por la filosofía mi forma de enfrentarse a la realidad, mi forma de ver la vida, mi forma de examinar la realidad para sobrevivir en ella en el siglo XXI, que es en el siglo en el que vivimos. Pues si le parece, terminamos así la entrevista. Le agradezco muchísimo que haya accedido a mi invitación y a todos ustedes les veo en el siguiente programa. Pues muchas gracias.